Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Les Corts y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, me encanta estar con vosotros y poder disfrutar de este tiempo en la palabra. Como ha dicho Enrique, bueno, yo me llamo Carlos Moya, vivo con mis 3 hijos, ellos están ahora solo con mis 3 hijos y ellos están ahora con sus abuelos haciendo un viaje, así que bueno, la verdad que les echo de menos, pero bueno, voy a estar trabajando toda la semana, pero preferiría estar con ellos. Y pues me dedico a la educación teológica, como ha dicho Enrique, en el IPSTE, donde también colabora como profesor vuestro pastor. Y ya pues llevo 12 años ejerciendo a tiempo completo en lo que es la enseñanza de teología, el entrenamiento, la formación de jóvenes, chicos y chicas que vienen a estudiar. Hemos tenido de vuestra denominación alguna vez alguna chica, Valia, una de la otra iglesia, por un par de años, muy simpática, muy buena y bueno, pues a ver si os animáis y hay más jóvenes y menos jóvenes también que deseáis entrenaros en la palabra, estáis más que bienvenidos. Pues vamos al texto entonces a analizarlo y lleváis ya un buen rato entonces estudiando el libro de Hechos, ¿no? Entonces sois expertos, lleváis como 3 meses escuchado y estáis por el capítulo 4, ¿no? Para el 2030, para el próximo mundial, seguramente ya habréis acabado de estudiarlo, ¿no? Pero bien, me gusta, eso significa que sois una congregación que os tomáis en serio la palabra de Dios, que queréis estudiarlo versículo por versículo, hacer un análisis exegético y la verdad que eso es súper bonito. Estaba pensando, para introducir el sermón, en la historia de un astronauta, no de Rusia, de la Unión Soviética, que se llamaba, seguro que suena, Yuri Gagarin. No sé si aquí no hay ningún ruso, creo que son otras nacionalidades las representadas, pero bueno, se considera a este hombre como la primera persona que salió al espacio. Corría el año 1961 y bueno, en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, pues había una competición bastante, incluso para hacer cosas a este nivel, ¿no? De explorar el universo, explorar diferentes lugares. Y bueno, esta persona fue la primera que llegó al espacio y pudo ver salir y ver la Tierra como nadie lo había visto nunca, desde una perspectiva nueva. Se le conoce, si buscáis este Yuri Gagarin, hay una frase bastante famosa que se le atribuye a él que dice la Tierra es azul, ¿no? O sea, el planeta azul, el planeta es azul. Claro, hasta ese entonces nadie había podido tener esa perspectiva tan increíble, tan única de la Tierra. Él tuvo una visión, pues, singular. Y ¿sabéis lo que pasó cuando al aterrizar, en los siguientes años, se tiró como más o menos un par de años haciendo conferencias por todo el mundo, hablando de ese tema, todo el mundo quería saber y él inevitablemente no podía dejar de comunicar y de hablar lo maravilloso, lo excelso que es el planeta, su experiencia, cómo había sido, ¿no? Era como algo muy natural, de alguna manera, toda la belleza que había visto en ese tiempo, comunicarlo a la gente, no podía parar. Y la gente, pues obviamente tenía ganas de escucharle. Así que para introducir este tiempo pensamos, ¿no?, en alguien que ha visto algo maravilloso y cuando vuelve de esa experiencia, no sé si has tenido algún tipo de experiencia, alguna cosa que dices, es que no puedo, tengo que contar esto. Así le pasó a este hombre. Cuando vamos al texto de Hechos,
a partir de, bueno, esta segunda, estamos hablando de lo que es también oposición a medida que vamos o que va predicando el Evangelio. Me gustaría también hablar de algunos aspectos, bueno, muy resumidos a nivel introductorios, aunque seguramente que lo sabéis porque, como digo, sois expertos en el libro de Hechos, pero Lucas escribe, Lucas es un misionero. Por cierto, felicidades si estáis apoyando en oración y económicamente. Tenéis a alguien que es una misionera también de vuestra congregación, esta chica, Ana, en México. Felicidades. Lucas, el que escribe este relato de Hechos, es un misionero, es un teólogo también. A veces se nos olvida que Lucas realmente es un teólogo, también hace teología. Y también un historiador, que generalmente también se le conoce como médico y diferentes disciplinas. Pero de estas destaca también como teólogo, como misionero, está haciendo misión por el mundo antiguo y también es un historiador. El libro de Hechos es súper curioso porque, bueno, la primera parte como que está centrada en Pedro, en el apóstol Pedro. Pedro es como el gran protagonista bueno, el Espíritu Santo es el protagonista, ¿vale? Está clarísimo eso, pero ya me entendéis. En términos un poquitín más horizontales, los primeros 9-10 capítulos, Pedro es el que, digamos que el relato de Hechos está centrado en su actividad, aquí juntamente con Juan y con otros apóstoles, y luego, como que ya veréis que el libro cambia mucho y entra de manera abrumadora el apóstol Pablo para colapsar de alguna manera el resto del libro, a partir de su conversión y luego también con la iglesia de Antioquía en el capítulo 11, donde se genera un movimiento misionero súper interesante para el resto del libro, ¿vale? Entonces nos encontramos en un periodo en el que Pedro pues está siendo como parte protagonista. Algunas cosas más del libro de Hechos a nivel general, aunque todo esto seguro que lo habéis visto. Hechos 1:8 es el versículo que nos da como un parte el bosquejo del libro. Primero está centrado el texto en explicar qué ocurre en el área de Jerusalén, luego Judea, Samaria y luego hasta el resto del mundo. Y se nos dice también en ese versículo algo muy importante, porque eso nos tiene que perseguir para todo el relato, que Dios ha entregado el Espíritu Santo, descenderá con poder con un cometido, para ser testigos, dice testimonios, la palabra ahí es martureo. Si alguien se llama Marta, pues es que es como viene de ahí, alguien que da testimonio. Entonces la idea de Hechos general es que se nos da el poder que tenemos, sobrenatural por el Espíritu Santo. No tiene que ver tanto con unas manifestaciones de carácter más espectaculares necesariamente, sino que sobre todo viene acompañado el Espíritu Santo de lo que es la proclamación del Evangelio, de Cristo muerto y resucitado, y todo lo que es el Evangelio, ¿no? El perdón de pecados, todo este tipo de cuestiones. Ese es el poder que nos enseñan en Hechos. Y algunos puntos más. Yo creo que el elemento o eje vertebrador de todo el libro de Hechos es el hecho más maravilloso de la historia de la humanidad, que es la resurrección. El hecho histórico está en la encarnación, obviamente, y la resurrección es el punto donde el plan de Dios de redención como que culmina de alguna manera en la resurrección, y el libro de Hechos está remarcando durante todo el tiempo la resurrección. Vale, después de estas pinceladas así un poco de carácter general, que seguro que habéis visto a lo largo y ancho mientras estabais estudiando el libro de Hechos, vamos al texto otra vez. Yo he separado primero los versículos 14 y 16, viendo al hombre que había sido sanado, este hombre que es sanado por Pedro y Juan, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, versículo 15, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban, es decir, estaban como discutiendo entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
En estos primeros versículos lo que estamos viendo es que vamos a encontrar a personas, o aquí lo encontramos, a personas que están en oposición. Es uno de los temas de la predicación que visteis la semana pasada, al principio de la historia, que por cierto Juan y Pedro en ningún momento quieren llevarse la gloria de nada, se la quieren dar al Señor toda la gloria. Eso es muy importante también. Como siervos, como siervas, como personas que servimos al Señor, en ningún momento tenemos ningún crédito de nada. Si pasa algo bueno en nuestra vida, si algo puede acontecer a través de nosotros, es porque Dios lo hace realmente. Él se lleva toda la gloria. Y eso lo tenían clarísimo personas que fueron apóstoles, que fueron escogidos por Jesús, que tenían autoridad y aún así nunca se atribuyeron ningún tipo de mérito ellos mismos. Pero hay algo muy interesante que los que están, si notáis en estos versículos, los que están oponiéndose a Pedro, a Juan, no están negando la realidad de las cosas. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, la sanación del cojo fue algo tan evidente. De hecho, el texto al final, si habéis notado en el último versículo, es muy interesante. Versículo 22 lo deja así como una coletilla Lucas, como diciendo, para que veáis, ¿no? Que el hombre tenía como más de 40 años, perdón, o sea, es decir, que ha pasado un montón de tiempo seguramente en que ha tenido también esa condición. Seguramente ha estado en esa condición mucho tiempo. Pero aquellos que están en oposición no niegan las señales. Las señales son innegables. En nuestra vida también. Mi punto para estos primeros versículos es que te agarres como señal también a lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie ni nada puede negar cómo Dios te ha sanado, ¿verdad? De tus dolencias, cómo Dios te ha sacado de donde sea, cómo Dios te ha transformado. Podrán estar en oposición a ti si quieres compartir el Evangelio, si quieres ser de testimonio, podrán estar en oposición de ti, pero no podrán negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es un buen momento también para reflexionar de dónde te ha sacado Dios, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado. Y eso, las personas que están en tu barrio, tus familiares, tus vecinos, eso, si has sido real, si has tenido un encuentro real con el Cristo crucificado, nadie lo va a negar. Se opondrán, pero la evidencia estará allí de quién eres. Y eso tiene que ser consuelo. Agárrate a lo que Dios ha hecho en tu vida y confía, porque eso nadie lo puede negar. La transformación que sucede en nuestra vida cuando viene Cristo a morar en nosotros, cuando te ha sacado, cuando te ha sanado, en todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel espiritual, cuando estabas viviendo a lo mejor en el mundo y de repente el Espíritu Santo te ha iluminado y te ha dicho, así no puedes seguir, tienes que... Eso lo puede ver la gente. Agárrate a lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie puede negar eso. Se podrán oponer, pero nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aquí es lo que vemos. Seguimos en el texto, a partir del 17, versículo 17. Vamos a ver que las amenazas es una constante en todo el libro de Hechos. El libro de Hechos, eso parece que mucho hecho hay aquí, hay oposición y hay como problemáticas tanto desde fuera de la iglesia como también desde dentro. Cuando lleguéis al capítulo 5, Ananías y Safira van a ser personas que causan una problemática dentro de la iglesia. Entonces el libro de Hechos es como una biografía de cómo nace la iglesia y seguro que habéis escuchado, y si esto lo decís, bueno, pues luego el pastor que habló conmigo y... ¡Ay, la iglesia de Hechos, qué bonita que era!, ¿no? Todo súper idílico y cómo se querían, todos estaban unánimes en oración, compartiéndolo todo. Bueno, sí, pero cuidado, que no era todo
florecitas y todos nos llevamos bien. Fue un nacimiento muy bonito, pero también con mucha complejidad, con problemáticas de fuera por la oposición, pero también desde dentro de la Iglesia con diferentes retos, de dentro de la Iglesia. Ananías, Zafira, apóstoles o seguidores de Jesús. Bernabé no era un apóstol en sí, pero Bernabé y Pablo también, que por ejemplo tienen un desencuentro y son líderes. Después del primer viaje misionero, todavía no habéis llegado aquí, pero después del primer viaje misionero en que Pablo y Bernabé van a presentar el Evangelio por toda la zona de la actual Turquía y en Chipre, después de acabar ese viaje misionero hay un desencuentro personal y se tienen que separar. O sea que no es todo perfecto, ni mucho menos. Hay retos, hay oposición de fuera y también hay retos internos. No hace falta que diga, ¿verdad?, que vivir en comunidad, que hacer iglesia es muy complejo. Cada uno es de su padre y de su madre y madre mía, ¿cómo somos, no? Ánimo. Lo único que puede sostenernos en las relaciones es la gracia de Dios, porque todos vamos a cometer errores, todos vamos a fallar. Lo más importante es la actitud, ¿no? La actitud. Si fallas, si cometes un error, la actitud es lo que determina, ¿no? Si sabes pedir perdón, si sabes reconocer, pero todos vamos a hacer daño a otros. Pero si tenemos una actitud correcta, creo que podemos seguir trabajando como iglesia, trabajando en equipo, y Dios hace su obra. Pues aquí en el versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a hacer una amenaza, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18, y llamándoles les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vale, en este segundo punto, en estos dos versículos del 17 al 18, te animo, y me animo a mí mismo, primeramente también, a resistir, si hay, las amenazas con valor. Aquí hay amenazas, hay oposición, pero resiste las amenazas con valor, con valentía. Para ilustrar este punto me gustaría comentar la historia de una misionera a principios de los años 1900, que se llama Julia Anderson, misionera en Ecuador. No sé si tenemos aquí a personas del Ecuador en esta iglesia. Sí, hay. Vale, por allí tenemos una solo, que poquito. Bueno, ¿te suena Julia Anderson? Vale, pues ahora te va a sonar, ya verás. No se te va a olvidar. Apuntaos su nombre. Es una mujer estadounidense que más o menos en el 1900 se fue como misionera juntamente con su amiga, otra chica estadounidense, a una tribu en las montañas del Ecuador, los Quichua. Perdóname si lo digo mal, si alguno ve este vídeo o si hay alguien aquí de Ecuador. Y rápidamente encontró como también bastante oposición y muchas cuestiones que eran difíciles de digerir. Ecuador todavía estaba bastante colapsado por el mundo católico, todavía entiendo que no había libertad religiosa, y ella tuvo que ir a predicar juntamente con su amiga en un clima de relativa oposición y también de otras problemáticas. 2 años después también Julia Anderson perdió a su amiga que viajó con ella, contrajo una enfermedad en las montañas y bueno, pues pasó a la presencia del Señor. Y Julia Anderson, pues, ¿qué hizo? Se fue, se desanimó quizá por la oposición que pudiera haber, por predicar el Evangelio, se fue desanimada porque su mejor amiga había muerto, sintió el peligro también de que quizá a ella también le puede pasar. Pues no, pues se quedó allí. Se quedó por mucho tiempo. Entiendo que toda la vida. De hecho, hizo un trabajo fenomenal. Se plantaron iglesias que hasta el día de hoy están, que hay testimonios de iglesias que esta mujer ayudó
a plantar, a levantar una obra dentro de un lugar donde no se había predicado, donde no conocían nada del Evangelio. Unos 50 años después, entre los años 1940 hasta más o menos el año 1950, fijaos que ahí el mundo estaba recientemente o en plena Segunda Guerra Mundial o acabando la Segunda Guerra Mundial, y esta mujer acabó, juntamente con otras personas, de traducir el Nuevo Testamento al quichua. Aprendió el idioma, tradujo el Nuevo Testamento y llevó la palabra de Dios, al menos el Nuevo Testamento, a personas de estas tribus, de estos lugares, y hubo una transformación espiritual muy interesante a nivel misionológico. Es una historia súper bonita, inspiradora. Puede que hubiera mucha oposición, puede que hubiera muchas problemáticas, pero resistió las amenazas. Y luego, cuando resistes, hay fruto, ¿verdad? En España tenemos esta frase de para presumir hay que sufrir. A veces es aplicado pues a la belleza o al físico. Bueno, está bien que nos cuidemos, está genial y que nos veamos bien. Pero también a nivel espiritual. No vamos a presumir de nada porque toda la gloria es para el Señor, pero para ver resultados hay que trabajar duro también. Ser consistente, y en momento de oposición y de amenaza también se ve la autenticidad de tu vida espiritual, la autenticidad de cómo es tu relación con Dios, si estás bien anclado, ¿verdad? Cuando viene la tormenta, cuando viene la oposición, si estás bien anclado, se nota. Si no, pues las circunstancias de la vida apagan el fuego que parece que un día se encendió, nos desanimamos, nos dejamos llevar por el mundo quizá que nos tienta, pensamos que a lo mejor no vale la pena seguir al Señor, que es muy duro. No. Vale la pena el resistir las amenazas. Y el tercer punto, en Hechos, otra vez 4, a partir del 19, por si no habéis podido apuntar el nombre, es Julia Anderson, si lo queréis apuntar y luego lo queréis ver, buscar su biografía, preguntarle a alguna inteligencia artificial o lo que sea para que tengáis una idea de su vida, porque es súper inspiradora. Me encanta, creo que sois una iglesia súper misionera. ¿Vale? Alguien me ha preguntado, creo que era tu esposa, Enrique, ¿qué se dice de esta iglesia por ahí, por fuera? Digo, cosas malas, no, broma. Todo bueno, todo bueno. Sois conocidos como denominación por ser una iglesia misionera. Como denominación, como iglesia local no os conozco a Enrique y más o menos tengo una idea, pero vengo de fuera, no sé lo que hacéis exactamente, ¿no? Pero como denominación sois una iglesia misionera y estáis latiendo juntamente con el corazón de Dios, estáis en las misiones. Oro que se levanten de aquí personas, misioneros y misioneras, que os forméis en la palabra y que no vayamos a lo fácil. Dios puede tener algo súper especial, súper bonito para vuestra vida, no importa la edad. Dios os puede estar llamando también en esta tarde para algo súper especial. A partir del versículo 19, pero Pedro y Juan respondiéndole, esto es uno de los versículos que predican por sí solos, ¿verdad? Diciéndoles, juzgarás si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Obedece a Dios, no a los hombres. ¿Qué es lo que vieron los apóstoles para que... El otro día estaba hablando con una persona que me quería explicar
el libro de Hechos, en qué consistía. Yo no le dije nada, no estaba de acuerdo con lo que dice, no sé si... ¿Esto se graba? ¿Sí? Pues se lo voy a mandar ahora para que lo vea. No. Pero yo le escuché y no dije nada, porque me gusta escuchar y respetar, y no era algo malo, ¿no? Pero es una de las teorías que hay acerca del libro de Hechos, que es a través de que la Iglesia está ayudando socialmente en su contexto, que el Evangelio crece. ¿Vale? Vale, es un concepto que es interesante, que tiene su lugar. La Iglesia obviamente puede tener un brazo social que ayude, que sirva a la comunidad, y todo eso está genial. Y el libro de Hechos ocurre, que la Iglesia se esfuerza por cultivar una teología integral donde estamos intentando llevar el Evangelio, obviamente, predicar el Evangelio, y también deseamos cuidar a las personas en todos sus ámbitos. Eso está bien, es bíblico. Pero para mí, si no estáis de acuerdo, pues no pasa nada. Pero yo os transmito, como el Señor me ha puesto en el corazón, el libro de Hechos. Es la comprensión que tuvieron sus seguidores de la resurrección, lo que les movió en el Espíritu Santo a vivir vidas incómodas, a vivir vidas de locura para Dios, ¿verdad? Vidas de decisiones que no tendrían sentido, o sea, súper arriesgadas, vidas muy radicales en el Señor, ¿entendéis? ¿Qué es lo que vieron? Yo estaba viendo este texto. ¿Qué es lo que vieron los apóstoles para decir lo que hemos visto y oído no podemos dejar de anunciar? ¿Qué han visto ellos que sirven de manera radical y siguen de manera radical a Jesús? La resurrección. Jesús se ha aparecido en diversas ocasiones. El libro de Hechos empieza así también, que Cristo ha estado enseñando acerca del reino de Dios por un determinado tiempo, pero la muerte de Jesús fue real. Y la resurrección obviamente también, y eso les marcó. Y juntamente con todo esto, pues el Espíritu Santo también, Jesús sopla el Espíritu Santo a los apóstoles y estos son inundados en el Hechos 2, en Pentecostés, con el Espíritu para, de alguna manera, vivir vidas radicales en Cristo. Ahora, yo estaba pensando, bueno, y podemos decirlo así, ¿no? Bueno, es que ellos vieron la resurrección. Nosotros, ¿verdad que no? O sea, no, la creemos por fe. Pensamos que sí, que es un hecho histórico, que es real, pero es cierto que hay una distancia bastante fuerte, hay un eslabón entre cómo los discípulos primeros y los apóstoles en especial vieron a este Jesús resucitado y glorificado, y nosotros, que 2000 años después, es por el Espíritu precisamente que nos dicta, ¿no? Que Abba Padre, dice el Espíritu Santo en nosotros y nos da comprensión de todas las cosas, y por fe creemos que la Escritura da testimonio verdadero acerca de Cristo, de su muerte y de la resurrección. Pero mi pregunta para ti en esta mañana, y con la que desearía cerrar este tiempo con vosotros, es ¿qué has visto? ¿Tú qué has visto en Dios? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué te maravilla? ¿Qué has visto? Yo me he hecho esta pregunta durante estos días cuando miraba el texto. Digo, ¿qué he visto para que mi vida pueda vibrar como estos apóstoles? O que realmente yo viva una vida misionera 100%. En esta semana he estado en un campamento dando conferencias de estudios bíblicos a niños de 16 a 17 años. Madre mía, menudo reto, ¿eh? Creo que lo he hecho bien, pero bueno.
No he dicho ninguna palabrota teológica ni nada. He hecho 6-7, cosas así, lo que hacen. Pero bueno, eso ya está pasado de moda también, así que no sé. A lo mejor he dado pena, yo qué sé. Pero lo he intentado. Hay tanta necesidad. En los campamentos de la Arcada vienen niños, jóvenes de todas nuestras iglesias evangélicas, mucho no creyente, me encanta. Es un tiempo súper bonito para compartir. Niños y niñas que vienen con mucha necesidad emocional, mucha necesidad espiritual, de hogares rotos, sin figuras clave a nivel espiritual, en sus padres quizá o en familiares, con mucha necesidad. Incluso aquellos que están dentro de la iglesia con, yo diría, una de las cuestiones que estamos sufriendo en nuestras iglesias evangélicas, una falta de nutrición bíblica y teológica. Muchos niños que vienen o jóvenes que vienen a la iglesia no manejan la Biblia, no saben dónde están. Cosas fundamentales que hace 20, 30 años, desde mi experiencia, no pasaba tanto. Es una generación a nivel general, totalmente diferente. Pero, ¿qué he visto yo para entregar mi vida a ellos, para presentarles con pasión y siendo genuino el Evangelio? ¿Y qué has visto tú? Hay una frase de C.S. Lewis, un escritor, que dice: aquello que disfrutamos de manera natural, lo alabamos de manera natural. Aquello que disfrutamos de manera espontánea es lo que vamos a alabar de manera espontánea. Todos tenemos algo que disfrutamos o que en nuestro corazón está. ¿Habéis visto la locura del mundo que vivimos, que incluso en medio de la felicidad, cuando algunas selecciones ganan un partido de fútbol, que siempre hay peleas, que la gente se desborda de una manera súper extraña, pero porque tienen su corazón ahí, en eso, en esa idolatría, ¿verdad? ¿Qué es lo que disfrutas de manera natural? Eso es lo que te va a llevar a alabar de forma natural. ¿Hay algo más grande que Dios en tu vida? No hemos visto la resurrección con nuestros ojos, la creemos, pero la gracia de Dios en tu vida, el amor de Dios en tu vida, el perdón de pecados, su provisión diaria para cada día, su provisión emocional también. Yo hablo mucho cómo el Señor nos cuida en medio de las dificultades, de las pérdidas, de la distancia de nuestros familiares, de que se desquebraje la familia, de las problemáticas, de las ausencias, de las traiciones, su amor, su presencia, su cuidado emocional, su gracia, pese a que caigamos, ¿verdad? Pese al pecado, el Señor nos levanta, nos perdona todo. Su gracia maravillosa, su amor, su perdón, su ternura, la ternura de Dios. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Qué paciencia tiene? Yo digo, madre mía, Señor, ¿qué paciencia tienes conmigo? Es que no me lo merezco, de verdad, lo digo sinceramente. Pero Dios viene a tu encuentro otra vez, cada mañana, otra vez, para atraerte con amor. También el Señor nos azota, nos disciplina, eso forma parte de su amor. Dios nos educa, es parte de su pedagogía, nos confronta con situaciones, nos llama a abandonar aquellas cosas que no están en sintonía con su voluntad. Esa es en parte nuestra resurrección que vemos también, y lo que nos maravilla y lo que debería ser un motor para nuestras vidas, para que digamos, juntamente con los apóstoles, no puedo dejar de decir lo que he vivido. No puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he experimentado. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.